Hoy nos visitan Sergio Skobalski y Héctor Agustín Arrocio. Si comienzo a contarles la experiencia laboral y de estudios que tienen, bueno, nos quedaríamos sin tiempo del programa para hacer la entrevista, pero mínimamente les voy a decir que Sergio Skobalski es doctor en Relaciones Internacionales, máster en Estrategia y Defensa por la Universidad de Defensa de China, máster en Planeamiento Estratégico y Dirección de Objetivos del Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano de España. También tiene un tercer máster de Estrategia de Estudios Estratégicos por la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos, es licenciado en Estrategia y Organización del Instituto de Estudios Superiores del Ejército Argentino. Y Héctor Agustín Arrocio es profesor en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es titulado en posgrado como Magíster en Ciencia y Filosofía Política por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, y podemos seguir con un montón de cosas más. Pero ¿por qué los hemos invitado hoy? Porque ellos son coautores del libro Antagonismo Dominante, la confrontación entre Estados Unidos y China en el marco de una guerra global segmentada. Un título, digamos, complejo, de mucha actualidad y de mucho interés para toda la humanidad. Ante todo, les doy la bienvenida y les agradezco que estén acá compartiendo este programa. Muchas gracias. No, gracias, Liliana. Bueno, cuéntenme, ¿qué es esto de antagonismo dominante? Bueno, el concepto de antagonismo dominante lo consensuamos para ponerlo como título principal del libro. Es un concepto que elaboró hace mucho tiempo un maestro de la geopolítica sudamericana, específicamente el general Golbery Couto e Silva, para iniciar los diagnósticos sobre la situación estratégica mundial. Había que identificar cuál era el antagonismo dominante y luego nosotros lo utilizamos a eso como concepto organizador precisamente para identificar y para comenzar un diagnóstico de la situación mundial, precisamente identificando el antagonismo dominante entre Estados Unidos y la República Popular China. O sea, el origen está ahí. Y lo de guerra global segmentada es el concepto que va a dar parte del marco teórico, es decir, un concepto que deriva de teorías sustantivas. Sí. Es decir, nosotros hablamos primero de una posición paradigmática, un enunciado paradigmático que viene a ser en este caso posiciones convergentes, eclécticas entre distintas corrientes del realismo y del neorrealismo estructural, las teorías generales que tienen que ver precisamente con la teoría de los sistemas aplicado a las relaciones internacionales, que arrancan desde el primero que utilizó el concepto de sistema fue un politólogo estadounidense, Morton Kaplan, en los 50, y luego fue tomado por autores como Raymond Aron y continuado también por los neorrealistas, Kenneth Walsh, y prácticamente todos hablan de sistema internacional y sistema mundial. Y lo de guerra global segmentada era precisamente para darle cohesión y campo unificado al conjunto de espacios de conflicto que funcionan como difusores de inseguridad sistémica. Claro. Sí. Sí, sí. Y nosotros en la introducción identificamos tres grandes espacios. El más inestable, el que tiene prácticamente casi un ritmo cardíaco, es el espacio de conflicto permanente de Medio Oriente. Sí. El más peligroso es el espacio de conflicto entre la Federación Rusa y Estados Unidos y la OTAN, es decir, el espacio euroatlántico, euroasiático, con teatro de operaciones en Ucrania. Ese es el más peligroso por los riesgos de escalada y por la entidad y el potencial, digamos, de los dos sistemas de alianzas enfrentados. Sí. Pero el antagonismo crucial, el que va a definir el futuro de la trayectoria del sistema internacional y sobre todo el futuro de el proceso de transición del poder que impacta casi agonalmente en este cuadro de conflictos, es precisamente el antagonismo dominante entre Estados Unidos y China, cuyos dispositivos y despliegues militares hacen contacto en el gran área de Asia-Pacífico, Asia-Indo-Pacífico. Bueno, la verdad que es un tema complicado
para los neófitos también complicado de entender. Pero bueno. Un poco es hablar de que los sistemas internacionales como marco general, ¿no? Como teoría general para entender el libro, que los sistemas internacionales son descritos siempre por los distintos analistas como anárquicos y a la vez autoorganizativos. Sí. Explicar un poco estos dos conceptos, ¿no? Anárquicos porque desde la configuración en el siglo XV, el sistema internacional produce con una regularidad de 100 años escenarios de desorden y guerras generales. Uh-huh. Y autoorganizativo, el segundo concepto, porque tras los desequilibrios y catástrofes que producen estas guerras generales, el sistema internacional histórico se vuelve a recuperar, digamos, ¿no? Y se vuelven a crear las alianzas en una dinámica de relacionamiento nuevamente, ¿no? Que se reproducen bajo formas que se conocen en la parte geopolítica como paz de equilibrio, paz de equilibrio o paz hegemónica. Un poco este libro aborda eso, ¿no? El antagonismo dominante entre Estados Unidos y China desde un conjunto de teorías, como dijo Agustín, desde el realismo estructural, y la propuesta es explicar un poco el contexto de una hipótesis innovadora, ¿no? El proceso de transición entre un sistema de equilibrio estable jerárquico dominado por Estados Unidos a un sistema de multipolaridad competitiva que contiene un subsistema bipolar flexible en el que emerge como gran potencia la República Popular China. Bien, esto merece una pequeña pausa y seguimos en un momento. Y seguimos charlando con Skobalski y Arrocio, autores de este libro. Y la verdad que el panorama que nos plantearon, yo planteé una pausa, digamos, porque hay que procesarlo, no es sencillo. Me queda en claro que la historia hay que estudiarla. Ustedes plantearon que esto es cíclico, viene de mucho tiempo, tiene toda una trayectoria, vuelve todo a reacomodarse para comenzar nuevamente. Hay una cuestión acá de bipolaridad, ¿sí? O sea, dos situaciones conflictivas que tienen que ponerse de acuerdo como para mantener esta estabilidad. Dos potencias grandes como Estados Unidos y China. Pero vamos concretamente, ejemplifíquenme qué es esto que están planteando. Bueno, primero, el concepto de equilibrio jerárquico estable lo plantea precisamente la escuela neorrealista, sí. Autores de la escuela neorrealista, que plantean la organización del sistema con una jerarquía de actores. Una potencia predominante, una segunda línea de grandes potencias. En el caso anterior, el equilibrio jerárquico estable, desde el fin de la Guerra Fría en adelante, la potencia dominante era Estados Unidos. O sea, vamos, como potencia dominante tenemos Estados Unidos, y los secundarios vendrían a ser el resto de los miembros de la OTAN. Grandes actores geoestratégicos de Eurasia. Ajá. Unión Europea, sí. OTAN también, por sí. supuesto. República Popular China, sí. Japón, gran actor geoestratégico de Eurasia. Según la concepción, este concepto de grandes actores geoestratégicos pertenece a Zbigniew Brzezinski, que era un gran politólogo y analista y funcionario estadounidense, fallecido hace unos años. Sí. Esos eran los grandes actores geoestratégicos de Eurasia. Sí. Segunda línea. Y luego una tercera línea de potencias emergentes, donde podría estar, por ejemplo, India, donde podría estar Brasil en el ámbito regional, uh-huh. donde podría haber México. Sí. Por ejemplo, potencias que ahora en algunos casos integran el llamado BRICS, uh-huh. o el grupo en formación, el Sur Global, donde se nota un liderazgo chino. Bueno, ese es el sistema jerárquico estable. Ese sistema jerárquico estable entró en una transición rápida a principios de este siglo. Y autores que son autoridades, como Kenneth Waltz, por ejemplo, prácticamente el padre del neorrealismo, ya en el año 2000 hablaba de que el sistema multipolar estaba estallando, es decir, estaba apareciendo. Es decir, se terminaba la preeminencia absoluta de Estados Unidos y empezaba a haber convergencia de otros países. Claro, empezaba a haber otros polos de poder en el sistema. Que ese era un viejo sueño de los teóricos del equilibrio de poder. Por ejemplo, Henry Kissinger en los 60 sí. y fines de los 60 hablaba de que el sistema era multipolar y estábamos en medio de una bipolaridad rígida entre las dos superpotencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero bueno, ese era el sistema multipolar.
Pero luego, este sistema multipolar también está en crisis debido a la sucesión de conflictos que vienen dándose. Prácticamente nosotros lo periodizamos también un tanto consensuadamente, esto es objeto de debate. Desde que comenzó la operación Allied Force, que es la operación entre Estados Unidos y la OTAN contra Serbia, que ahí marcó prácticamente una ruptura entre el ambiente de cooperación que había entre la Rusia postsoviética de Boris Yeltsin y Estados Unidos y la OTAN, y las organizaciones para la seguridad europea que emergieron en los 90. Es decir, esta operación fue prácticamente la expresión concreta y con expresión militar del nuevo atlantismo que encarnaba en su momento la segunda administración Clinton. Y ahí comenzó realmente los reparos de Rusia para la integración pacífica con Occidente, y empezó el ascenso de los eurasianistas rusos para iniciar un proceso de recuperación, precisamente primero de los territorios perdidos después de la implosión, y después de desafiar desde una posición autodefiniéndose como provincias rebeldes del imperio, desafiar a los Estados Unidos. Entonces, bueno, la multipolaridad, pero esa multipolaridad contiene un sistema bipolar, porque, es decir, en formación. El sistema bipolar, por un lado, es Estados Unidos y todas las alianzas oceánicas, y por otro lado la República Popular China, que en un proceso de aceleración precisamente de su poderío, medido en Producto Bruto Interno, traducido en poder tecnológico y en poder militar, entre el año 2001, que ingresa en que ingresa en la Organización Mundial de Comercio, que fue un gran triunfo diplomático de la República, gracias también a Estados Unidos, y gracias al 11 de septiembre y al cambio de óptica que tuvo en ese momento la naciente administración de George W. Bush, que comienza precisamente, Bush hijo comienza su administración con una política de defensa orientada a la confrontación con China. En enero de 2001, esa era la tónica imperante en el en el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Y el 11 de septiembre prácticamente paralizó todo eso. Pero la tendencia a la confrontación continuó. Y el crecimiento de China como gran potencia va a llevar a que se convierta en el otro polo organizador, es decir, por un lado Estados Unidos y todas las alianzas oceánicas, y de este lado, del lado continental, el eje entre China y Rusia, que comienza a principios de este siglo también, y todas las alianzas continentales que se están formando. Entonces, ese sería el sistema bipolar en formación, es decir, un sistema de dos bloques de alianzas que están precisamente confrontados en estos tres espacios de conflicto y difusores de la inseguridad que mencionamos al principio. Claro, la necesidad de poner a la balanza en equilibrio es fundamental. Es fundamental, por eso nosotros en el libro desarrollamos el concepto de un escenario de globalización con Guerra Fría. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La globalización con Guerra Fría es una hipótesis que entendemos como un cruce de dos variables. Por un lado, el mantenimiento de la dinámica de los flujos financieros y comercio internacional que está vigente, y por el otro lado, escenarios de conflictos regionales que afectan subsistemas que fueron descritos recién por Agustín y que reflejan distintos niveles de intensidad. Esta segunda variable requiere, por supuesto, de un escenario de régimen nuclear que actualmente no tenemos, ¿no? Es la primera vez de la Guerra Fría que el mundo no tiene sistema nuclear, porque las principales potencias se han alejado de todos los tratados internacionales de misiles de mediano y de largo alcance. Sí. Entonces estamos en un sistema que puede propiciar, digamos, esta inestabilidad global de la que estamos mencionando nosotros en el libro. Esta rivalidad, en este marco, la rivalidad entre Estados Unidos y China tiene dimensiones múltiples, ¿no? Porque casualmente se está desarrollando en este sistema multipolar competitivo que se da, ¿no?, entre las potencias dominantes y un sistema de potencias de segundo orden que también aspiran a hacer ese dominio, como puede ser China. Esto contiene, por un lado, un sistema bipolar flexible que está en formación, que es impactado por un proceso de transición del poder desde Estados Unidos hacia el este, concretamente hacia China, que ya ha superado en
en poder de paridad de compra, en el PBI de paridad de compra, ha superado a Estados Unidos, es la primera potencia cómo ha crecido económica, China, es la primera potencia económica, vienen desarrollando de lo que es el año 79. Hay que tener también en cuenta un concepto que China desde la última guerra la tuvo en el año 79, entre China y Vietnam, y también ahí un poquito antes se inicia lo que es el proceso de apertura, ¿no? De reforma y apertura, que lo inicia Deng Xiaoping, y desde ahí hasta ahora se ha dedicado al crecimiento económico, sacó a más de 700 millones de personas de la pobreza, y no ha entrado en conflicto, o sea, no hubo gastos fuera de lo que es la parte económica y el crecimiento de la población y el poder sacar a la población que estaba en una situación realmente de pobreza a una situación más estable, claro, con características chinas como ellos lo suelen, no son los estándares occidentales, claro, de riqueza o de estándar de vida. Tiene que ver con el tipo de sociedad que tienen. Tiene con el tipo de sociedad, entonces y están en eso, ¿no? En el año 22 dejaron de tener pobreza extrema, tenían un 1%, pero dejaron de tenerlo. Entonces, digamos, es un sistema que se ha focalizado en lo que es la parte económica, porque una de las principales debilidades que tiene China es que producen solamente el 70% de lo que consumen, entonces ese 30% tienen que salir a comprarlo al resto del mundo. Sí, por eso necesita tener buenas relaciones comerciales. China tiene también un principio que es de no intervención en asuntos internos de otros países, no crea alianzas. China no forma alianzas con nadie, nunca. No hay alianzas estratégicas, no hay convenios firmados en autodefensa. Es un país que se maneja con mucha independencia en lo que es la parte de política exterior, y está focalizado, por supuesto, en el tema económico y en su población. Bien, hacemos una pausa. Bueno, y seguimos charlando sobre estos conflictos globales. En un primer momento hablamos quizás el más antiguo, esto que está pasando en Medio Oriente. ¿Qué influencia tiene en la actualidad el problema de Israel con Irak y bueno, a nivel global? El espacio de conflicto permanente de Medio Oriente es un conjunto que contiene alrededor de 7 líneas de conflicto singularizadas. No solamente tiene que ver con el Estado de Israel y su confrontación primero con el mundo árabe y ahora con el mundo islámico chiita, principalmente con Irán. El problema comienza con la fractura histórica dentro del Islam. Es el conflicto interno entre las dos grandes, digamos, sectas o creencias. No quiero ser peyorativo, no soy experto en el tema de religiones. Es decir, entre el Islam sunita y el Islam chiita, y todo lo que hay en el medio entre los dos. Luego, las organizaciones del Islam sunita, sobre todo las organizaciones islamistas, contra Israel y las potencias occidentales. Y las organizaciones islamistas del Islam chiita contra Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales. Y después, bueno, los distintos ejes específicos, las microguerras que ha habido entre Israel y los actores no estatales violentos que responden principalmente a Teherán, y cómo fue evolucionando eso, que no siempre fue así, porque en la primera etapa, en las guerras fundacionales del Estado de Israel y las guerras contra los estados árabes nacionalistas laicos, como eran principalmente, los principales ejes de conflictos eran entre Israel, la República Árabe Unida de Egipto, la República Árabe de Siria, en su momento la República Árabe Unida, eran los dos, el Reino de Jordania y contra la República Laica también de Irak, sobre todo cuando Saddam Hussein era presidente de Irak de toda la década del 80 y toda la década del 90. Es decir, se resolvió parte de eso por concurrencia dentro del espacio también de las grandes potencias. Es decir, el espacio de conflicto permanente en Medio Oriente comienza cuando implosiona el Imperio Otomano y en la diplomacia secreta de Londres y de París organizan las nuevas fronteras de todo ese vasto espacio. Y ahí
las dos esferas de influencia, principalmente la británica, es la que va a contener y va a dejar en forma embrionaria todos estos conflictos que van a explotar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se retira el Imperio Británico de Medio Oriente, ahí ya había entrado la influencia de Estados Unidos. Es decir, detrás obviamente está el interés energético, es decir, están las grandes empresas petroleras. El interés británico en su momento era el control de la ruta del Canal de Suez, el paso de Adén y la explotación de la primera cuenca petrolífera del Golfo Pérsico, que era en Persia, precisamente, en el reino de Persia, a través de la empresa Anglo-Persian Oil Company, que era 50% británica, 50% del imperio persa. Ese fue el principio. Pero después entraron las grandes empresas estadounidenses. La Standard Oil de Nueva York, actual Exxon Mobil, y todas las otras. Y se crearon grandes consorcios, desde la Aramco hasta la Iraq Petroleum Company, y bueno, todas las otras empresas que explotaban el Golfo Pérsico. La Royal Dutch Shell también estaba. Ese era el escenario de los 50 y los 60. Y gran parte de ese escenario de las empresas, de las grandes empresas petroleras, obviamente se mantiene. Pese a que la dependencia de Estados Unidos con respecto al petróleo del Golfo Pérsico disminuyó, pero no la dependencia de Europa. Y tampoco la dependencia de los otros grandes actores que consumen y no producen todo el petróleo que necesitan, como es la República Popular China y la República de la India. Entonces, todo eso conforma este espacio de conflicto. Ahora, este conflicto, que es en realidad peligrosísimo por la virulencia de los actores y que hace acordar mucho a la Guerra de los 30 años, por el hecho de su secuencialidad, la extrema violencia sectaria y el efecto de torbellino que proyectan a todo el sistema internacional, está contenido por una especie de materia oscura, para emplear un término de la astrofísica. La materia oscura es una fuerza contractora de la estructura de los conflictos. Esta materia oscura es la conducta de las grandes potencias, que son las que contienen en este momento, para poner el eje Teherán-Tel Aviv. Por un lado lo contienen a Irán, en el caso de China y de Rusia, que no tienen ningún interés en un conflicto directo con escalada, y en el caso de Tel Aviv, de Israel, obviamente los intereses de los Estados Unidos, que tampoco tienen ningún interés, de la misma manera que la Unión Europea tampoco tiene ningún interés en una escalada descontrolada de este conflicto. Dentro del espacio de la guerra global segmentada, este es el segmento, digamos, más inestable. El más peligroso sigue siendo el de la confrontación entre la Federación Rusia, Estados Unidos y la OTAN con el espacio de batalla en Ucrania. Pero el central es el objeto de estudio de nuestro libro, el antagonismo dominante entre Estados Unidos y la República Popular China. Este es el debate que abrimos, es decir, nosotros no lo proponemos como una teoría indiscutible, sino un debate. Pero ahora, mi pregunta, porque nosotros estamos viendo todo lo que pasa en el norte, si miramos el globo terráqueo en la parte norte. Pero tenemos un espacio también que es donde nosotros también nos veríamos involucrados, este paso que hay antes de llegar a la Antártida. El debate de quiénes van a tener el poderío en el Atlántico Sur, en el mar Antártico. ¿Qué pasa? China está tomando preponderancia, Estados Unidos, otros países. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Bueno, el Tratado Antártico tiene una fecha de caducidad. De vuelta, que es en el 48, pero todas las previsiones de los analistas consideran de que se va a prolongar. Es un espacio que, en teoría, permite, o sea, tiene que estar, por supuesto, no está permitido el uso de armas, ni la presencia de armas de ningún tipo, pero sí es un espacio de interés científico y, por supuesto, hay recursos en la zona, ¿no es cierto? Así que bueno, lo que se prevé es que como es también una zona que no se va a poder delimitar, porque ya actualmente están superpuestas todas las bases militares de las principales potencias, tengan o no su proyección sobre la Antártida, como en el caso Argentina, en el caso de Chile, que tiene su proyección sobre la Antártida, y digamos,
pero hay presencia, digamos, de bases de todas las potencias en la zona, así que no creo que se pueda, no creo que sea un conflicto que esté, digamos, en puerta, sino que se va a prorrogar por otro tiempo más el tema del Tratado Antártico y va a seguir como un área libre de armas y de espacio para estudios científicos. Eso en cuanto al territorio antártico, sí, pero yo me refiero al mar, al océano. Bueno, ahí no. Ahí la realidad y la experiencia histórica indica otra cosa. En una concepción que en pocas páginas describía la política mundial y que fue motivo de admiración por los estudiosos alemanes y luego por los estudiosos estadounidenses, la concepción que en 1904 brindó el entonces director de la London School of Economics, Halford J. Mackinder, del sistema mundial, sí, fue una obra maestra donde aparece, sin mencionar la palabra geopolítica, que no existía todavía, pero aparece la geopolítica como un laboratorio de las ideas políticas mundiales magistralmente expresada. En ese conjunto Mackinder identificaba la isla mundial, que era el conjunto de los 3 grandes continentes: Asia, Europa, África. Eurasia era Asia más Europa, y África quedaba, pero formaba parte de la isla mundial, con un centro de poder. Y en torno a esa isla mundial, decía, había un creciente marginal interior, que eran las tierras marginales euroasiáticas, Europa Atlántica, Medio Oriente hacia el sur, y todo el borde o la Rimland del Pacífico, hasta el extremo de la costa siberiana, digamos, sí, y la costa de China. Y el creciente insular exterior, que era el conjunto de las Américas con Australasia. Y los espacios marítimos los dividía en 2. Decía, hay un gran océano interior, que es el Atlántico Norte, y luego está la cuenca del Gran Océano, que es la suma de los océanos Pacífico, Índico, claro, y Atlántico Sur. Claro. En las 2 guerras mundiales, el océano Atlántico Sur fue espacio de batallas que, sí, si bien no puede decirse que fueron decisivas para el curso de la guerra, sí fueron decisivas para el dominio y la, digamos, superioridad de los poderes navales de los antagonistas correspondientes. Principalmente en la Primera Guerra Mundial fue la batalla naval de las Malvinas, donde el escuadrón alemán del Pacífico, que trataba de reunirse con la flota de alta mar encerrada en el Mar del Norte y el Heligoland, fue batida por un escuadrón de la Royal Navy. Y en la Segunda Guerra Mundial se dio la batalla del Río de la Plata, sí, donde un escuadrón salido de la Royal Navy, salido de las Malvinas, hundió al acorazado, lo averió al, sí, acorazado, después se autohundió, Graf Spee. Es decir, en las 2 guerras mundiales tuvimos escenarios de batallas que tuvieron por lo menos trascendencia histórica importantísima. Sí. Y durante la Guerra Fría fue espacio de confrontación silenciosa entre las fuerzas submarinas enfrentadas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Los grandes submarinos misilísticos se desplegaban en la dorsal atlántica, y el espacio de escape más grande era a través del Atlántico Sur, porque el Atlántico Norte era... Claro, estaba como encajonado. Era el océano interior de Mackinder. Claro. Es decir, que en una confrontación futura vamos a tener el mismo escenario potenciado precisamente por los niveles de poder de fuego y de tecnología superiores que hay en la situación actual con respecto a las situaciones pasadas mencionadas. Bien, hacemos una pausa. Bueno, y me queda una pregunta por hacerlos, que están las conclusiones. ¿Qué es el estancamiento estratégico? Bueno, la hipótesis es una hipótesis del historiador chino Wang, que plantea casualmente, por ejemplo, desde la perspectiva de Pekín o de China, la prolongación del estado de confrontación sin guerra, ¿no? Sí. Confrontación sin guerra entre China y Estados Unidos desde la perspectiva de China, ¿no? Vos sabés que ¿Se referiría a una confrontación diplomática, económica? Claro, sí, una diplomacia armada, guerras, porque puede hacer... Sí, maniobras, por ejemplo, las crisis del estrecho de Taiwán. Pero, exactamente.
como iniciadores de conflictos que terminan encapsulados y se arreglan sin llegar, digamos, a la guerra de contacto. Más importante, sí. China, a los 100 años de la llegada del Partido Comunista al poder, que se da en el 2049, estableció límites también para la reincorporación de Taiwán bajo su soberanía, ¿no? Ajá. Eso está establecido. Ese es un punto también a tener en cuenta. Es un punto a tener en cuenta. Habla siempre China de una unificación, una reunificación pacífica, pero como lo ha manifestado el presidente Xi en distintas foros y acuerdos internacionales, lo ha expresado el presidente Xi en distintos foros internacionales. Si bien busca una reunificación pacífica, no descarta tampoco el uso de las Fuerzas Armadas para hacer la recuperación definitiva de Taiwán, sí, que está prevista constitucionalmente para el 2049. ¿Y los taiwaneses están conformes o no? Y bueno, en realidad no están conformes, por supuesto que no, porque tienen un sistema político muy distinto, un sistema político democrático, y bueno, pero China plantea, digamos, en ese escenario lo que se conoce como un país, dos sistemas, ¿no? Es decir, la promesa de China continental, de la República Popular China, es de mantener el sistema político como lo tienen actual, pero bueno, pertenecer estar bajo la órbita de la República Popular China, ¿no? No quiero ser aguafiestas, pero las promesas son promesas. Hay que verlas. Desde la perspectiva de Taipei es dos países, dos sistemas. Claro. Pero bueno, ahí está. Nosotros en el libro también describimos las principales subregiones donde focos de conflicto dentro del antagonismo dominante. Desde el nordeste asiático hay una guerra técnicamente no terminada entre las dos Coreas. Sí. Y obviamente ahí están las Naciones Unidas también, ahí está la fuerza que es de Estados Unidos, el 8º ejército, pero también está la fuerza de las Naciones Unidas, porque en la guerra de Corea intervino las Naciones Unidas contra Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y por la República Popular China, que entonces no formaba parte de las Naciones Unidas. Después hay focos también de conflictos jurisdiccionales en lo que es el mar de la China del Este, entre la República Popular China y Japón. Está el foco principal de conflicto, el estrecho de Taiwán, entre la República Popular China y la República de China, que es Taiwán. En su momento era República de China. República de China. Actualmente. Bueno, y hay otro gran espacio de conflicto interjurisdiccional donde hay muchos actores, la mayoría, es decir, por un lado la República Popular China y por otro lado aliados de Estados Unidos, que es el mar de la China del Sur. Es decir, esos son los tres que los describimos con mapas, inclusive con gráficos muy elocuentes en cuanto a la descripción y al poder informativo que tienen los mapas en el libro Antagonismo Dominante. Bueno, este antagonismo dominante que está moviendo al mundo, desgraciadamente, por lo que acabo de escuchar, el mundo está permanentemente en guerra, aunque no lo vivamos tan de cerca y que no son guerras tan grandes. La guerra es algo presente en la historia de la humanidad, y mantener este equilibrio del que estábamos hablando creo que es una tarea bastante difícil, pero que tiene que ver mucho con preservar a la humanidad, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar del libro? No, lo de los regímenes nucleares, que es fundamental, un nuevo régimen nuclear. Es decir, el nuevo régimen nuclear surge el concepto de régimen nuclear surge de un concepto entre las grandes potencias que disponen armas nucleares. En su momento desde Estados Unidos, por ejemplo, se prospectaron y se desarrollaron la posibilidad de 4 escenarios de regímenes nucleares. El primero era de la biestabilidad dentro del sistema bipolar rígido de la Guerra Fría. Sí. El segundo era el de la proliferación regional, que se trataba de evitar cuando empezaron a aparecer Francia, Reino Unido, que por transferencia de Estados Unidos se convierte en... Y después aparecen otros actores regionales, como India, Pakistán, por ejemplo, Israel. Muy importantes. Bueno. El tercer escenario era el de prohibición de armas nucleares, que
El último intento que hubo por establecer ese escenario fue durante la primera administración Obama, y por eso le dan el Premio Nobel de la Paz. La prohibición de armas nucleares, de la misma manera que en 1927 se prohibió la guerra. El Tratado Brian-Kellogg quedó dentro del marco. Uno puede proponer la prohibición, pero de ahí a que se lleve a cabo es otra historia. Bueno, pero uno puede ganar un premio Nobel de repente. Claro. Y el cuarto régimen, anarquía y proliferación descontrolada, es una amenaza que siempre está presente. Por eso, si hay un sistema bipolar que en determinado momento queda conformado, y entre las tres grandes potencias nucleares, Estados Unidos, primero la Federación Rusa, como dijo Sergio, que es la que dispone por poco pero mayor cantidad cuantitativamente, Estados Unidos y la República Popular China, para lo cual tiene que elevar los estándares de calidad y de cantidad de las armas nucleares. Ahí se puede establecer, aunque parezca paradójico, un poder nuclear suficiente que genere disuasión, es decir, que genere un estado de miedo a la guerra y que evite los conflictos, como ocurrió durante la Guerra Fría. Por lo menos que evite los conflictos centrales, es decir, la guerra sistémica masiva, que es, digamos, el gran fantasma que nosotros trabajamos también como concepto en el libro Antagonismo Dominante. Es un poco la hipótesis del historiador Wam del estancamiento estratégico que planteamos en el libro. Claro. Importante, la disuasión ante todo, por lo menos para evitar esto. Bueno, les agradezco y renombramos. El libro es Antagonismo Dominante, la confrontación entre Estados Unidos y China en el marco de una guerra global segmentada. Es un libro que produjo la EUDE, la editorial universitaria del Ejército, así que aquellos que lo quieran adquirir tienen que acercarse aquí, Cabildo 65, tercer piso, o comunicarse con la EUDE y lo podrán comprar. Y si no, alguna otra presentación que tengan pensada hacer, me comentaban en algún momento en el CARI. Sí, en el CARI tenemos prevista en las próximas semanas hacer una presentación del libro. Bueno, les agradezco mucho, muy amables. Al contrario, gracias a vos, Liliana.